Bueno, buenos días, amada iglesia. Damos gracias a Dios por este día hermoso, hoy domingo, para alabar y adorar al Señor. Y como decimos siempre, buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque no sabemos a qué horas ustedes nos van a ver, pero sí nos gustaría que todos unidos como iglesia a las 10 de la mañana estemos todos juntos para alabar y adorar al Señor. Pues vamos a dar inicio hoy, 18 de octubre, orando al Señor Jesús y entregando nuestra reunión para que sea Él dirigiendo todo lo que digamos, hagamos, porque es para su gloria y para su honra, porque como pueblo estamos agradecidos con Dios y como pueblo queremos alabarlo, adorarlo y aprender de su palabra. Entonces, por favor, levántese donde esté y vamos a orar todos juntos. Señor Jesús y Padre hermoso, te doy gracias, Señor, por este nuevo día, Señor, que tú nos has dado, Señor, como iglesia, Señor, para alabarte, para adorarte, para bendecirte, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Tu amor y tu misericordia, Señor, nunca, nunca nos ha dejado, Señor. Entregamos hoy, Señor, delante de tu presencia, Señor. Oh Espíritu Santo, Señor, toma el control, Señor, de este tu servicio, Señor. Háblanos, Señor, a nuestros corazones, Señor. Háblale, Señor, al corazón, Señor, de mi hermana, de mi hermano, Señor, de los niños, Señor, de los jóvenes, Señor. Seas tú hablándonos, Señor Jesús, y seas tú, Señor, llenando nuestras vidas de ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Padre, que nos das, Señor, para alabarte y adorarte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar todos juntos para alabar y adorar al Señor. Yo quiero que ustedes me acompañen leyendo la palabra del Señor en el Salmo 121. Salmo 121. Y es muy hermoso este salmo porque lleva como título Jehová es tu guardador. De verdad, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido de pronto solos y hemos dicho, por lo menos en mi casa, a veces reconocer que es un matriarcado es difícil, pero muchas mujeres han dicho, si yo no lo hago, no se hace. Si yo no me muevo, nadie se mueve. Pero miren la palabra del Señor tan hermoso que dice en Salmo 121, donde dice que Él es nuestro guardador. No depende de nosotros, depende de Dios. Y miren esta palabra hermosa que dice 121.1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Muchas veces hemos pasado por circunstancias donde decimos, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Pero la palabra de Dios dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, no solo está diciendo de dónde viene el socorro, que viene el Señor, pero también nos muestra la magnificencia de Dios. O sea, Él hizo el cielo, hizo la tierra, es decir, que nuestro Dios es todopoderoso. Y dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. De verdad, esto es una palabra hermosa que llena nuestra vida de paz y nos enseña de dónde viene nuestro socorro, que es del Señor. Y nos muestra que estamos depositando nuestra vida, nuestra familia, nuestros sueños en el Dios que todo lo puede, en el Dios que hizo el cielo y la tierra. Y nos recuerda que Él no duerme. Dice la palabra cuando uno busca en el diccionario que es guarda. Guarda es la persona que tiene como labor estar vigilando, cuidando. Esa es su responsabilidad, su labor principal. Entonces, qué hermoso que Dios ha puesto como su labor principal guardar nuestras vidas, nuestra familia.
Aún las cosas que el Señor nos ha entregado, Dios las guarda. Entonces no tenemos que tener temor porque Él no duerme. Nosotros dormimos y a veces dormimos hasta espiritualmente. Estamos viviendo en un mundo espiritual y dejamos de orar, dejamos de leer la palabra y eso nos hace que dormamos espiritualmente. Pero Dios dice que Él no duerme, Él siempre está guardándonos. ¿Y cómo es la forma donde podemos tener una relación con Dios? Buscándolo, orando, evitar ese adormecimiento que pronto nosotros sí podemos tener cuando Dios nos pone a vigilar de pronto el destino de nuestras familias, de nuestros hogares. Por eso la palabra del Señor hoy nos dice que Él es nuestro guardador y como Iglesia Integral de Restauración de Cajicá proclamamos que el Señor es nuestro guardador y cuidará. Jehová te guardará de todo mal, iglesia, y Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Entonces damos gracias a Dios porque Él guarda nuestra entrada y nuestra salida. Vamos a orar y entregar este servicio al Señor, esta alabanza y adoración, porque Él guarda nuestras vidas y guarda nuestras almas. Señor Jesús y Padre Santo, te damos gracias por este momento hermoso, Señor, en el cual vamos a iniciar nuestra alabanza y adoración, Señor. Gracias, Señor, porque nos despojamos de todo temor, Señor, de pronto de todo pensamiento, de preocupación, Dios, de lo que haremos después del servicio, de lo que será nuestra semana, de las preocupaciones, Dios, de pronto, Señor, las responsabilidades, Señor, y nos dedicamos, Señor, a ti, Señor, que eres el que guarda nuestra alma, Señor, que eres nuestro socorro, Dios, y en este día, Dios, queremos alabarte y adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por este momento de alabanza y adoración. Dios envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Yo sé que un día el río cruzaré
la vida, triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo.
lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay 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 nadie como tú. Muy bien, gracias damos al Señor por este momento en que podemos gozarnos y deleitarnos en su presencia, en su palabra, gozarnos en su poder y en su autoridad. Le damos gracias a Dios porque podemos alzar nuestras manos con gozo, con alabanza, alzar nuestras manos delante de ti y expresar nuestra gratitud por medio de los cánticos al Señor. Amén. Muy bien. Nuevamente para recordarles de que podemos participar y escribir por medio del Facebook o por medio del YouTube y participar y recordar cuál fue la predicación de hace 8 días, algún punto que le haya quedado sonando, la resonancia de la palabra de Dios en mi vida, incluso alguna frase o algún concepto que haya sido importante en esta semana de lo que fue la predicación de hace 8 días. Eso es bueno que lo podamos compartir. Hay unas personas que son muy juiciosas. Esperamos que también todos seamos juiciosos de tomar nota, pero también de recordar la palabra. No solamente escucharla, sino recordarla para vivirla. Amén. Muy bien. Para iniciar nuestra meditación de la palabra de hoy, yo quiero empezar con esto, buscando cómo abordar el mensaje, buscando cómo dar una introducción al mensaje de hoy. Llegó a mi mente una frase: el poder del no. No sé si me la imaginé al observar una imagen de un niño malcriado que dice constantemente que sí, 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 ante una orden de su autoridad, sea su papá o un maestro, o su abuela, un tío, no sé, ante una orden de una autoridad que le dice no, no se puede, no lo vamos a hacer, no. O puede ser que la haya escuchado en algún lado, por lo que me decidí buscarla, porque estaba sonando en el momento de estudiar la palabra. Entonces decidí buscarla y encontré que sí hay una frase del poder del no, y la encontré relacionada con un administrador de fondos de cobertura, un administrador estadounidense, o sea, de fondos de pensión y de fondos de inversión. También él es podcaster, o sea, hace mensajes de radio, porque se comunica a través de la internet, y también es un empresario que ha fundado o ha sido cofundador más de 20 empresas. Entonces tiene una historia interesante. Este hombre llamado James Altucher, ¿sí?, escribió un libro junto con Claudia Azula Altucher. No sé, me imagino que por los apellidos me suenan familiares, no sé. Pero ellos escribieron un libro titulado El poder del no. Una pequeña palabra
que te dará salud, abundancia y felicidad. Toda esa frase larga es el título. El poder del no, una pequeña palabra que te dará salud, abundancia y felicidad. Bien. No voy a hablar o comentar de los autores, pero esa frase en total, toda la extensión de la frase, me quedó sonando una vez que también lo encontré. No solamente veo que es el poder del no, sino que supuestamente da salud, abundancia y felicidad. Pues mirando todo el contexto del título que ellos le pusieron a su libro. Inmediatamente mi corazón salta y me indica, no es el no. No es solamente esa palabra no. Es quien dice el no. Y quien verdaderamente otorga, da y regala eso, salud, abundancia y felicidad. En otras palabras, no es solamente el no el que da la salud, la abundancia, la felicidad. Hay alguien que dice no y da esto. Por eso llegué al título de nuestro mensaje del día de hoy. El título de nuestro mensaje es Los no de Dios. Los no de Dios. Y para estudiar los no de Dios, lo invito a que me acompañe al libro de Santiago. Santiago está ya casi al final del libro, está después del libro de Hebreos. A veces es más fácil buscar la Biblia por el libro de Hebreos, es un poquito más extenso. Inmediatamente de Hebreos está Santiago. Entonces vamos a leer Santiago capítulo 1 y vamos a leer del versículo 13 al 18. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 18. Amén. Vamos a dar un poquito de tiempo mientras los van ubicando y así todos podamos leer prácticamente a una sola voz el texto. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 18. Amén. Muy bien. La palabra de Dios dice así. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 18, dice así. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. No se tiene certeza que el autor de esta carta sea el mismo Santiago o Jacobo, hermano de Jesucristo, pero tradicionalmente se le indica a él. Entonces hay una tradición muy cercana o una enseñanza muy cercana a la persona del Señor Jesucristo. Lo que sí es cierto es que tiene los rasgos de haber sido un judío religioso. Conforme se lee todo el libro, es un judío religioso o fue un judío religioso, practicante, muy practicante, pero ahora se define como siervo de Jesucristo. Se identifica como hermano de los judíos conversos al cristianismo y que se encontraban en la dispersión. Él se identifica de esta forma, hermano de estos judíos en la
dispersión. En la dispersión era que aquellos judíos que inicialmente empezaron a creer en el Señor Jesucristo, y lo podemos ver, como lo hemos visto los jueves, en nuestra reunión de los jueves, de cómo la iglesia primitiva, esa iglesia naciente, a través de los discursos de Pedro y de los señales, milagros y prodigios que se daban a través del compartir de la palabra y las enseñanzas de los apóstoles, estos nuevos creyentes empezaron, luego de este proceso de conversión, a ser perseguidos por los mismos judíos de grupo religioso al cual pertenecían antes. Entonces se define así: hermano también de aquellos que están en la dispersión. Y dispersión era que habían salido huyendo casi todos de la zona de afectación de Jerusalén. Relacionado con las posibles fechas en que fue escrito, el libro de Santiago nos habla de, o está referenciado históricamente a una fuerte persecución religiosa que está documentada también por la historia de los ricos judíos, que al parecer los estaban afligiendo a estos nuevos creyentes de diversas formas, en especial la económica. A los nuevos creyentes los perseguían y los apretaban también económicamente. La forma en que les habla Santiago a los nuevos creyentes deja ver que es un hombre que ha pasado por las pruebas y por las dificultades. Es hermoso leer, es muy bueno y muy sano para nosotros leer todo el capítulo 1 de Santiago con esta perspectiva. Un hombre que sabe qué es pasar por pruebas y dificultades. Un hombre que conoce del tema y les puede comunicar una enseñanza al respecto de su propia y viva experiencia. Amén. En estos 6 versículos que hemos leído, del versículo 13 al versículo 18, en estos 6 versículos encontramos una descripción que marca una diferencia o hace una diferencia de qué son las pruebas y de qué es la tentación, haciendo claridad que para evitar el error y evitando el error se conoce la voluntad de Dios. Diferenciar lo que lleva error y lo que es la voluntad de Dios. Es bueno para nuestros días, es bueno para nosotros hoy conocer estos aspectos. Estas verdades que nos aclaran nuestros conceptos y nos sacan del error. Pues a pesar de que nos encontremos en pruebas o en dificultades, estas son para crecer en la fe. Estas pruebas de parte de Dios las debemos asumir con gozo. Y todo eso habla en los primeros 12 versículos del capítulo 1. Pero también existen tentaciones que buscan la muerte espiritual y el derribamiento, el acabar de lo que ya se ha construido en fe. Así como Dios permite las pruebas para crecer, así también encontramos unas tentaciones que buscan tumbar lo que ya se ha crecido. Por eso, Dios también tiene unos no que lo pueden caracterizar. Pues no solamente el sí construye, el no también construye nuestra fe. De algunos de esos no de Dios, hoy compartiremos 3 de ellos que encontramos en este pasaje. De los no de Dios encontramos que primero, Dios no tienta. De los no de Dios encontramos primero, Dios no tienta. No solo son varias o son de distintos tipos, en varias épocas y de diferente alcance, esos no de Dios. Y no solamente es una tentación,
¿sí? O lo que tenemos que descubrir, sino que son varios aspectos en que descubrimos que Dios no tienta. Para esto vamos a leer en el versículo 13 lo siguiente. Santiago capítulo 1, versículo 13. Amén. Amén. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es viable, o sea, sí es posible imaginarnos a estos primeros creyentes en medio de las pruebas, de la persecución y también de la dispersión, el abandono de lo que tenían y embarcados en una aventura hacia lo desconocido. Es fácil y es viable imaginarse eso conforme la historia y conforme lo que hemos aprendido del libro de Santiago. En medio de todo eso, una salida, y en medio de esa imaginación que tenemos de que teniendo esas dificultades, problemas y aflicciones y persecución, en medio de todo eso, una salida era ceder ante la presión de quienes lo perseguían. Volver atrás en un momento se vuelve una posibilidad y algo pensable también. No simplemente es algo impensable, sino que es una opción que se puede dar en un momento dado de gran persecución, volver atrás. Es una tentación. Se abre un camino en el pensamiento y es posible que en estos primeros creyentes también se hubiera observado este mismo pensamiento. Pero era fácil, eso era fácil de pensar. Volver atrás. Era fácil pensar que Dios podría estar incluso detrás de ese pensamiento. Porque no era volver atrás a hacer cosas malas. Era volver atrás para tener lo que tenía antes. Una forma de buscar a Dios. Entonces también es muy posible o es factible que también esta tentación se le podía decir, bueno, tal vez Dios me está hablando, tal vez este paso que di yo me equivoqué, tal vez es el momento de recomponer las cosas y arreglar las situaciones y no tener problemas con nadie. Era fácil tener este pensamiento y así, de esta forma, era fácil también tomar una decisión. Pero si estaban convencidos de la verdad y de esa nueva vida, y si definitivamente, viendo las señales y los milagros y los prodigios de Dios en las diferentes predicaciones que se dieron en su momento, viendo y sintiendo ese cambio que se opera dentro del corazón y viendo la verdad absoluta de Dios, surge una pregunta. ¿Verdaderamente este pensamiento si viene de Dios? Y aquí es donde entra y podemos ver la verdad en el texto. Dios no es tentable. Por lo tanto, Dios no tienta. Amén. Dios no es tentable y por lo tanto Dios no tienta. Aunque no era el propósito original de Dios con la creación, tanto Dios como la humanidad conocieron el bien y el mal en un momento dado en el jardín del Edén, pero Dios no se deja tentar, la humanidad sí. Y ahí está la diferencia. Solo basta con recordar dos eventos que encontramos en la palabra de Dios. La caída del hombre por la tentación en el huerto del Edén, escuchando esa palabra contraria, esa voz del enemigo que se les presentó como una serpiente y los tentó, y Adán y Eva cayeron y fueron desobedientes a la orden del Señor.
Pero también podemos ver en la misma palabra de Dios otro evento, la victoria del Señor Jesucristo cuando también fue tentado como hombre cuando estuvo aquí en la tierra. Y en ese desierto donde fue tentado, Él también pronunció, pero dijo una palabra que era la correcta. Y el Señor dijo cuando estaba ahí, escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. En estos dos casos vemos dos eventos de dos tentaciones y en dos eventos, y hay que hacer una claridad y más bien un ajuste a nuestro pensamiento. Muchos pueden decir, pues fácil, el Señor Jesucristo siendo Dios fue tentado, pero respondió como Dios. Pero eso no es lo que enseña la palabra. La palabra nos enseña que en estos dos eventos de la vida de la humanidad, Adán fue tentado, pero el Señor Jesucristo, también conocido como el segundo Adán, también fue tentado en su humanidad. Es decir, que la tentación del enemigo fue hacia la humanidad, en la persona de Adán y en la persona del Señor Jesucristo. Por eso en estos dos casos, Dios no tienta al ser humano, como tampoco Dios tentó a Jesucristo. El que tienta a la humanidad es el tentador, que es el enemigo. Él es quien tienta a la humanidad. Amén. Si Dios no es tentado por el mal, no puede imaginarse el colocar una trampa para tentar al ser humano. Si Dios no tiene ese pensamiento de tentar, no es viable en nuestro pensamiento o imaginarnos que Dios está colocando tentaciones para el ser humano. Pues esa trampa que nace del mal y es contraria a toda la esencia de Dios. Porque si se busca una trampa es para hacer el mal, pero Dios no busca el mal porque Dios es bueno. Y esa es una de la esencia de Dios. Y la esencia de Dios está en lo bueno, porque Dios es bueno. Amén. 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 Si Dios es bueno, hace cosas buenas. Amén. Y esta afirmación nos lleva a nuestro segundo punto. De los no de Dios encontramos que, segundo, Dios no concibe muerte. De los no de Dios encontramos que, segundo, Dios no concibe muerte. Amén. Amén. Para ello vamos a leer los versículos 14 y 15. Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15 dice así. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Esto es como si lo dijera nuestro autor conocido de la literatura colombiana, Gabriel García Márquez. Crónica de una muerte anunciada. Su propia concupiscencia. Se puede leer también en otros textos o en otras versiones como sus propios deseos, sean estos buenos o malos. Pero en este caso, en el contexto de estos versículos, son deseos malos. Su propia concupiscencia. En otras palabras, sus propios deseos malos. La palabra seducido, ahí la encontramos, esa palabra, seducido. En el escrito original, en el griego original, esta palabra está relacionada con entrampar o colocar trampas, engañar, colocar un señuelo, o hacer un truco, o poner una carnada. Todo eso está relacionado con seducido. En varias versiones
Incluso me gustó una que es la versión de la Biblia del Oso, que es una versión antigua de la Reina Valera, que es la que más leemos nosotros, y se lee en lugar de seducido la palabra cebado. Lo que pasa es que la palabra cebado ya no se utiliza tanto, pero es cebado. Es como si se lanzara una carnada para pescar un pez. Un cebo en la trampa para atrapar a algún animal. El deseo malo que pone en el camino para cazar la voluntad del hombre y atraparla es el cebo que pone el enemigo a través de la tentación. Es ese principio de la palabra seducido, poner esa trampa con un cebo. La palabra concebido. Entonces, hay una parte de seducido, pero ahora en el versículo 15 encontramos concebido. Y esa palabra concebido en el escrito original, en el griego original, estaba relacionado con una concepción tramposa. No es como nosotros decimos ahora, concibió un hijo. No, ese en el original estaba relacionado con una concepción tramposa. Como cuando una mujer le coloca trampas a un hombre, lo seduce, imaginemos en una escena, una novela, lo seduce, lo emborracha y se lo lleva para que en la intimidad ella quede embarazada de ese hombre. Esa palabra concebido que vemos en el versículo 15 es eso, es esa imagen, una concepción tramposa que hace una mujer con un hombre para tener un hijo de ese hombre que no es la voluntad de ese hombre. La palabra consumado, entonces vamos con tres palabras: seducido, concebido, y ahora vamos para consumado. Ese consumado en el contexto original griego en que fue escrito es algo pleno, completo y entero. En otras palabras, no le falta nada. Una obra consumada es una obra completamente terminada. No le falta nada. Amén. Entonces, con estas tres palabras en nuestro entendimiento y en lo que acabamos de ver, y como lo plantea el texto del libro de Santiago, la voluntad humana cae en la trampa y en lo oculto y en tinieblas concibe un hijo con los deseos malos, con la concupiscencia. Y este hijo nace completo, y este hijo completo que nace se llama pecado, pero nace para muerte. Como si en unas palabras fuertes, para que podamos entenderlo, Santiago indica que el pecado es un aborto de la voluntad humana. Ese era el contexto que le quería dar Santiago. Por eso esas palabras: seducido, concebido y consumado. El pecado es un aborto de la voluntad humana. Y aunque suene fuerte, y aunque sean palabras que en nuestro contexto de hoy sonarían así, esa es la verdad. Hay que tener en claridad, es el tentador el quien pone la trampa, quien pone el cebo, pero es el ser humano quien escoge mediante el uso de su voluntad. Y esta voluntad es cambiante, modificante, o modificable más bien, y se acomoda a lo que ella misma quiere. El tentador pone la trampa, el cebo, pero el que el que consuma, o concibe, y el que llega a tener todo consumado es la voluntad humana. Esta combinación da un producto que se llama pecado. La voluntad humana es imperfecta y es corruptible. La voluntad humana es imperfecta y es
corruptible. La voluntad humana, como la simiente que cede a la concupiscencia, es imperfecta y corruptible y llega a concebir un error. Y eso hay que entenderlo, porque muchas personas están actuando bajo su propia voluntad y sin darse cuenta lo que están sembrando en sus deseos malos es un error. Y esto nos lleva a que miremos nuestro tercer punto. Entonces, primer punto, Dios no que tienta. Segundo punto, Dios no concibe muerte. Y de los no de Dios que encontramos aquí, tercero, Dios no erra. Otra forma de decirlo, Dios no tiene error. Dios no erra. Dios no erra, Dios no falla, Dios no engaña. Y esto nos queda asombrosamente en el versículo 10, nos queda claro porque es muy corto. Y Santiago capítulo 1, versículo 16, dice así. Versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. Los que erramos, los que fallamos, los que engañamos, somos los seres humanos. Fallamos y nos engañamos incluso a nosotros mismos con nuestros propios pensamientos. Nos engañamos y nos convencemos a nosotros mismos que no estamos mal. Pero la verdad es que nosotros mismos, como seres humanos, tenemos que reconocer que nosotros somos los que fallamos. Al contrario de lo que observamos en el punto anterior, en el segundo punto de que Dios no concibe muerte, ¿sí? Dios no siembra muerte. Y esto debe ser claro, pues lo que estamos viendo aquí es de que si Dios no siembra muerte, Dios, y esto para toda la humanidad, Dios ha sembrado desde el punto, o desde el inicio de la creación, desde el inicio del mundo, es vida. Es decir, Dios en la creación fundó la vida, dio inicio a la vida tal cual nosotros la conocemos. Pero Dios no busca la muerte porque Dios no erra, Dios no falla. De esta forma, no podemos culpar a Dios de las muchas cosas que pasan en la humanidad. Como tampoco podemos culpar a Dios de las consecuencias que vivimos hoy nosotros o cualquier época de la humanidad a causa del pecado por la desobediencia del ser humano. Es el punto de convergencia de lo que podemos ver. Es el punto donde se encuentran algo aquí en este texto y es lo que podemos ver en una sola palabra, voluntad. Ahí se encuentra esto que vamos a ver. Voluntad. Pero no es donde se espera que ahí o se den un enlace. Lo que pasa es que se encuentran ahí dos principios básicos en cuanto a la voluntad, pero también se empiezan a dividir, que una cosa es la voluntad del hombre y otra cosa es la voluntad de Dios. Y entonces, viendo esta parte, conforme la palabra, al estar por fuera de la voluntad de Dios, la voluntad humana, el ser humano es quien falla. Y buscando a quién asignarle la responsabilidad ante las consecuencias de sus actos, pues la humanidad culpa a Dios por todos los sucesos que resulten de su obrar por fuera de la voluntad de Dios. Ahí vemos cuando se separan. Es claro que en varias partes de la palabra de Dios encontramos estas dos palabras. No erréis.
que es lo que acabamos de leer en el versículo 16. No erréis. Y lógicamente la advierte a quienes, a los seres humanos. Dios, cuando habla de sí mismo a través de su palabra, cuando dice no erréis, no lo dice a sí mismo porque Dios sabe que Él no falla, pero sí sabe que nosotros somos los que fallamos. Y por eso en 1 de Corintios, capítulo 6, del versículo 9 al 10, encontramos esta palabra que nos vuelve a recordar no erréis. 1 de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10, dice así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No vamos a entrar en la serie de situaciones y eventos de la humanidad que se ven reflejados en el comportamiento mismo de la humanidad versus estos dos versículos. Es muy fácil ver que el comportamiento de la voluntad humana va en contra del comportamiento que quiere Dios a través de la voluntad divina. El errar, el fallar y equivocarse es de los seres humanos. Por eso el querer avanzar en la vida sin aceptar la voluntad de Dios es la más grande equivocación de toda la humanidad en todas las épocas de la misma. Reconocer que erramos es la oportunidad para no errar más. Se lo repito. Reconocer que erramos es la oportunidad para no errar más. Aunque suene curioso, el ser humano es que se niega a entender que es mejor estar bajo la voluntad de Dios. Y lo curioso es que sabe que Dios no falla, pero no quiere someterse bajo la voluntad de Dios. Para nosotros es más entendible y es mejor doblegar nuestra voluntad ante la suya. Pero esto no significa esclavitud. Como es el principio o es la forma de ver la humanidad, el ceder o el doblegar su voluntad ante la voluntad de Dios. Esto no es esclavitud, al contrario, es libertad y es vida. Amén. Entonces, hemos conocido que hay tres no de Dios. Dios no tienta. Dios no concibe muerte. Dios no erra. Pero también hoy podemos conocer un sí de Dios. Estos no de Dios hacen crecer nuestra fe, pero en este texto encontramos un sí de Dios que también hace crecer nuestra fe. Y es que Dios sí concibe vida. Dios sí concibe vida. Y para ello vamos a leer los versículos 17 y 18. Y del mismo texto de Santiago. Santiago 1, capítulo 1, versículos 17 al 18, dice así. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y ahí volvemos a ver nuevamente la importancia de la palabra voluntad. Y ahora estamos viendo, no como vimos en los anteriores puntos de los no de Dios, cómo se afecta la voluntad humana que termina influenciada por la tentación y concibe un aborto que se llama un pecado.
Aquí ya vemos una voluntad de Dios que nos hizo nacer por la palabra de verdad, el poder de la palabra de Dios que es verdad, para que nosotros fuéramos las criaturas importantes de toda la creación. Toda la creación conoce la vida desde su misma fundación, y esta vida sale de las palabras de Dios. Porque la palabra de Dios tiene vida. Amén. Y es que la vida que Dios nos da es abundante y eterna. Amén. Por eso Dios no tienta. Por eso Dios no concibe muerte. Y por eso Dios no erra. Como no hay cambio en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es una. Desde el inicio de la creación somos su primicia, y esa voluntad de Dios no ha cambiado. Somos su creación más importante. Amén. Pero el hombre, en su propia voluntad, decidió no obedecer a Dios. Y cada vez más la humanidad se va sumergiendo y se va sumergiendo en su propia voluntad. Por lo que nos es necesario a nosotros hoy entender que no es por nuestra voluntad, sino que es por la voluntad de Dios que hay vida. Es importante doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, porque en ella hay libertad y hay vida. Nuevamente el engaño del enemigo, nuevamente esas palabras de tentación que se las expone a la humanidad y le dice: no, usted va a perder su vida si entrega su vida a Dios. Eso es falso. Nosotros vamos a ganar vida y libertad cuando entreguemos nuestra vida a Dios. Amén. Esta nueva vida se da por medio de la regeneración. Es decir, lo viejo pasa y todo es hecho nuevo en cuanto a nuestra manera de vivir, en cuanto a nuestro comportamiento. Teníamos un comportamiento antes, ahora con Jesús tenemos un comportamiento nuevo conforme la voluntad de Dios. Y todo esto es por la obra divina del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Amén. Por eso la palabra nos indica que el Señor Jesucristo es la simiente, es la semilla incorruptible de Dios. Amén. Es la semilla de vida que no se corrompe para que nazca muerte. Una semilla corrompida produce muerte, mas la simiente incorruptible es la vida del Señor Jesucristo en nosotros para que nazca una nueva vida. Amén, amén. Esta es la afirmación final para nosotros hoy. Dios no siembra muerte. Él siembra vida y regenera lo que se corrompió. Amén. Dios no siembra muerte. Él siembra vida y regenera lo que se corrompió. Para terminar, quiero que quedemos en nuestra mente con este pensamiento. Dios no tienta, no concibe muerte y no falla, pero sí da vida eterna. Amén. Hay 3 no y un solo sí. Oremos. Cierre sus ojos en este instante. Sí, Señor. Cierre sus ojos y acompáñeme en esta oración, entendiendo lo que es la palabra de Dios para nosotros. Aleluya. A veces muchas personas no entienden que Dios también tiene unos no. Aleluya, Señor. Muchos de nosotros siempre queremos son los sí de Dios.
Pero hay cosas de los no de Dios que definen su carácter, pero también nos deja ver nuestro carácter. Los no de Dios muestran la voluntad divina de Él, pero también nos muestra las debilidades de nuestra voluntad humana. En los no de Dios también encontramos vida, como también en el sí definitivo de Dios es la confirmación de que también allí hay vida. Los no de Dios son protección para la humanidad, y entender que en los no de Dios hay una protección de la vida, y lo confirma al final diciendo sí, hay vida en Cristo Jesús. En esta mañana, en esta tarde o en esta noche, cuando estemos observando este mensaje, es la oportunidad de que encontremos a través de los no de nuestra vida, no simplemente encontremos una negación de la vida, sino que a través de los no de Dios encontremos la vida que Él sí quiere darnos a nosotros. Amén. Es la oportunidad para que nosotros entendamos que hemos fallado delante de Dios y miremos nuestra situación pecaminosa. Nuestra vida pecaminosa es un aborto de nuestra voluntad, mas la voluntad de Dios es que es perfecta, es buena y es agradable, y es que todos nosotros lleguemos al arrepentimiento, que todos nosotros tengamos vida, Señor Santo. Gracias, Señora. Por eso esta mañana, esta tarde o esta noche entregamos nuestra vida a ti. Oh, sí, Señor Jesús. No es para aburrimiento, Oh, sí, Señor. no es para negar la humanidad, es para regenerar la humanidad. Oh, sí, Señor. No es que ya vamos a ser aburridos y ya nunca va a tener sentido la vida del ser humano. Yo lo digo por testimonio propio, es encontrar la vida y es encontrar la libertad para llegar a la eternidad. Oh Señor Santo, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, oh Dios, aleluya. Porque buena es tu palabra, Señor, oh Dios. Buena es tu palabra, Señor Santo, sobre nosotros. Buena es tu mensaje, Señor, oh Dios, para nuestras vidas. Y en tu palabra y en tu mensaje queremos estar, Señor, oh Dios. No se aleje tu buena voluntad para con nosotros, pero tampoco, Señor, oh Dios, nos hagamos o nos desprendamos del concepto de tus no. Aleluya, Señor Jesús. Gracias, Señor Santo, Gracias, aleluya. Dios, aleluya. Gracias, Señor, oh Dios, aleluya. Gracias, Señor, oh Padre. porque Gracias, Señor Tú eres Santo, bueno, aleluya. Señor, y traes vida, Señor, en nuestra vida, Señor. Gracias, Y Señor. vida en abundancia, Padre. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Gracias, Señor, oh Amén. Dios. Gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, damos gracias al Señor por esa palabra hermosa Amén. que de verdad nos da vida y vida en abundancia, que es lo que de verdad el Señor nos da, cosas buenas y hermosas. Amén. Y la verdad, esta palabra nos motiva a saber qué hay en nuestro corazón y qué quiere el Señor que sacar de nuestro corazón y limpiarnos y sembrar en nosotros su palabra y cosas que de verdad sean agradables y buenas para de verdad tener vida y vida en abundancia. Entonces, pues damos gracias al Señor por esta palabra Amén. y pues como siempre, pues vamos a dar una felicitación especial a nuestros Amén. cumpleañeros. Entonces, Alejita está de cumpleaños, la hija de Yasmincita. Aleja, Dios te bendiga, Dios te guarde Amén. y Sí. llene todos los días de tu vida del amor y la presencia de Dios. Entonces, Alejandra Puentes está de cumpleaños, feliz cumpleaños. Está de cumpleaños también Karen Estrada. Karencita, Dios te bendiga, Dios te guarde en este nuevo año y Dios siga bendiciéndote en esa labor hermosa que haces con tus manos. Entonces, damos gracias a Dios por la vida de Karen y mi cumpleaños, ¿no, amor? Sí. Gracias. Hoy es el día de cumpleaños de mi esposita. Amén. Ayer sábado hicimos, bueno, nos pudimos reunir a través de internet, a través con la mayoría de las mujeres. Algunas vinieron aquí a la casa
a celebrar el cumpleaños a mi esposa de una forma muy prudente, muy con distanciamiento y una cosa muy sencilla. Nosotros somos de cosas sencillas y disfrutamos la sencillez de la vida, Amén. pero la sencillez de la vida también nos ha enseñado a celebrar nuestros cumpleaños. Y mi esposa hoy está de cumpleaños y no nos pregunten qué edad estamos celebrando, pero sí la celebramos con gozo Y y alegría. alegría. Y de verdad aprovecho para darles muchas gracias a toda esta amada iglesia que ha sido una bendición, sus palabras, cada uno de sus Los mensajes. mensajes y cada detalle ha sido de verdad un gozo y una alegría para mi vida. Amén. Sabemos que de verdad servirle al Señor es lo mejor que podamos hacer. Entonces, los amamos como su pastora. Doy gracias a Dios porque cada uno de ustedes es un diseño especial de Dios y en el cual nuestro corazón se goza. Y qué hermoso saber que de verdad Dios no concibe muerte, sino Dios concibe vida. Amén. Y la verdad es que cada día de nuestra vida es saber que Dios tiene misericordia de nosotros y nos ama. Amén. Entonces, por Voy a eso no aprovechar, importa los Diego, años que cumplamos. y es voy a una aprovechar, bendición. Diego, hoy voy a hacer la oración. Porque Amén. tú no puedes hacer oración por ti Ujú. mismo. Entonces, Señor de gloria y majestad, te damos Damos gracias, Señor Dios, gracias, por Dios, estos por estos cumpleañeros. días, Te doy Señor. gracias por la vida de Alejandra. Sí, Señor Santo, Señor. te doy gracias por la vida de Karen, Sí, pero también te doy gracias por la vida de mi Gracias, esposa, Señor gracias, Dios. Señor, por En tu cada amor. uno de nosotros está el gozo y la alegría del Sí, compartir, Señor Santo, de tu presencia en nosotros, en la vida de Alejandra y en la vida de Karen, Señor Dios, Gracias, junto Señor, con por sus el- padres, Señor Dios, junto con la Guarda, labor de protege, sus manos, Señor. Señor Santo. Señor, Pero visita yo tus doy hermanos, testimonio, sus Señor Dios, en mi vida corazones, del visita, gozo, Señor. Señor Dios, que tú me Guarda, has dado al bendíceles, traerme Señor. mi esposa, a tener Sí, una sí, compañera sí, para mi Señor vida, Señor. Jesús, Celebro con mi gracias, esposa, Señor. celebro la Sí, vida, Señor Señor Santo, que Jesús. tú nos has dado, Oh, pero sí, también Señor. celebramos la Sí, vida que tú Señor. nos darás. Oh, Y contamos gracias, los Señor años, pero Jesús. más que todo contamos los años Oh, contigo, gracias, Señor, al Señor, estar por a tu lado. amor, por Señor tu Santo, bendición. multiplica las bendiciones, Señor Oh, Dios, sí, sobre sí, Karen, sobre Alejandra, Gracias, Señor Señor Dios, y sobre Jesús. mi esposa, para que sea tu Gracias, perfecta Señor voluntad sobre Jesús. nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén Amén y amén. Amén. Damos gracias a Dios por esa oración hermosa que llena nuestra vida y porque podemos tener un año más de vida. Entonces, pues vamos a Los anuncios. los anuncios. Amén, muy bien. Mm. Importante es recordar, ya estamos en la fase final de las escuelas, nos quedan 3 clases y después de esto pues entramos un receso, unas vacaciones para reiniciar nuestras escuelas en el primer semestre del año 2022. Vamos a iniciar 2021. Ay, sí, perdón, es que ya quiero llegar al 2022 porque ya Bueno. tendremos las vacunas y ya podemos salir a hacer todas las Amén. cosas. 2021. Entonces, ahí tendremos nuevo inicio con Dios, nivel 1 y nivel 2. Tendremos nuestros 3 cursos. Y para ello, en el transcurso del mes de noviembre, creo que va a ser el mes de noviembre, vamos a iniciar con las inscripciones. Amén. Es necesario inscribirnos para poder manejar el número de personas en cada uno de los grupos, ¿sí? Y vamos a dar las instrucciones a cada una de las inscripciones en su momento. También estamos ya, pues nos tocó dar un periodo de tiempo para hacer una programación con los hombres, pues ya por organización y por la logística que estamos tratando de hacer, esperando también unas noticias en cuanto a ver si nos podemos reunir y si no haya mayor dificultad para hacerlo, pero vamos a realizar una actividad para solo hombres. Amén. Y nuestro campamento, perdón, Vigilia de los niños, perdón, que es el vigilia de 31 de octubre. Sí, Vamos a estar en una tarde, noche de vigilia con los niños. Vamos a alabar y adorar al Señor. Y va a ser algo muy hermoso donde esperamos que sus niños estén con nosotros. De verdad vale la pena que ellos desde pequeños entiendan cuál es el propósito de Dios en sus vidas. amén. Y el propósito de pronto de este día, mucha gente lo ha cambiado y lo ha distorsionado, pero nosotros alabaremos y adoraremos al Y Señor. como lo que vemos, Dios no siembra muerte, entonces nosotros no celebramos muerte o no celebramos cosas oscuras. Tampoco es costumbre
en el pueblo cristiano disfrazarnos o Amén. vestirnos, como dice la Biblia, en una parte dice, vestirnos de cosas que no somos. Entonces, celebramos la vida y más aún que no se puede que los niños salgan disfrazados en busca de algo, entre comillas, bueno, que son unos dulces. No hay una relación sana en este aspecto. Pero sí lo sano es lo que se puede hacer. Entonces, a través de la distancia nos vamos a reunir y celebrar la vida que encontramos y no celebrar lo oculto ni lo que esté en tinieblas, sino celebramos la vida y lo que está en la luz y en la luz de Cristo Jesús que ha respondido en nuestras vidas. Amén. Y estamos también en intercesión, ¿no? Amén. Los intercesión estamos los días martes y jueves a las 5:30 de la mañana. 5:30 de la mañana. Hasta más o menos las 6:30 o faltando un cuarto para las 7. Sí. Ha sido un tiempo hermoso De bendición. de buscar el rostro del Señor, levantarnos, como dice la palabra, salir de nuestro lugar de confort y buscar la presencia de Amén. Dios. De verdad estamos Martes viviendo y jueves. momentos donde espiritualmente tenemos que levantarnos y no estar dormidos. También nuestro miércoles de ayuno. Miércoles de ayuno y lo estamos haciendo a través de WhatsApp. Como no nos podemos reunir, pero sí podemos ayunar. Eso el no reunirnos no impide que podamos ayunar. Entonces, en nuestras casas podemos celebrar nuestro ayuno y lo hacemos a partir de las 9 de la mañana para tener un espacio como concentrados en el momento de oración después de ciertas actividades. Lo estamos haciendo a través de los grupos de varones o de los grupos de mujeres. Por WhatsApp se mandan unos audios y nos acompañamos en medio de la oración. Ha sido edificante, ha sido también muy, muy confortante saber de que no estamos solos en la búsqueda del Señor. Amén. Y el jueves pues tenemos nuestra reunión que es a las 7 de la noche y lo bueno de esta reunión es que es por Zoom. Amén. Entonces podemos todos vernos. Jueves ver a la las 7 de la iglesia. noche tenemos nuestra reunión y es un servicio también virtual. Amén. Y donde es un conversatorio. Entonces la idea es que pues mientras estamos exponiendo la palabra del Señor, ustedes pueden hablar Y hay y participación. exponer todo lo que de pronto no esté claro o que ustedes puedan aportar sobre lo que se está exponiendo la palabra. Entonces damos gracias a Dios por todas las cosas que Dios ha dispuesto para que podamos crecer como iglesia. Amén. Entonces que Dios bendiga esta semana y que el Señor les dé sabiduría e inteligencia para que cada día de verdad sea una oportunidad para mostrar la vida que tenemos en Dios. Amén. Así Amén. es. Dios los guarde, Dios los bendiga y nos vemos en la intercesión, nos vemos el jueves y nos vemos dentro de 8 días en la próxima reunión. Bendiciones. Dios les bendiga. Amén.